a totes. Bon dia. Gràcies, Llorenç, gracias, Eduard, president, Rosa, que ha preparado estas líneas. Gracias, Ana María. Con mucho gusto estoy con vosotras y con vosotros en esta mañana, con quien os conozco y con quien no conozco, pero me siento unido, como decía Llorenç, por esta misteriosa comunión que se genera desde el ser cristiano y desde el ser consagrado. Según el programa vamos a pasar juntos en esta primera parte hasta 3/4 de hora más o menos para reflexionar en torno al título que nos convoca. Y os cuento que el motivo por el que se pospuso la fecha, ya he compartido pantalla, es que tenía al superior de mi comunidad local muy malito y efectivamente murió hace un mes. Y bueno, en esa sensación, esa incertidumbre de que se moría, no se moría, parecía una agonía larga. Aunque estuvo consciente hasta el día antes, me resultaba imposible ponerme a hablar aquí mientras a lo mejor hubiera fallecido o acabado de fallecer en aquel momento. Así que gracias por haberos adaptado a estas circunstancias que me permitieron estar cerca de él, efectivamente. Vamos a reflexionar. Agradezco la oración que nos ha preparado Ana María porque nos ha situado de manera tan clara y tan provocadora con esas preguntas y esas provocaciones de las imágenes y de las palabras, ¿no? Crecer y esperar en tiempo de sufrimiento. ¿Se puede crecer con ocasión de lo que nos está pasando? ¿Hay lugar para la esperanza? Pues qué sé yo voy a utilizar la palabra con espíritu de servicio y luego compartiremos entre todos. Digamos que como ahora todo es en este formato, o mucho está siendo, porque yo ya estoy teniendo acciones formativas presenciales. Hoy mismo salgo de viaje para Valencia, ya estoy en Barcelona varias veces, pero me gusta visualizar. Os estoy hablando desde este lugar, en Tres Cantos, Madrid, desde el edificio de la derecha, un centro que es muy hermoso para quien lo haya visitado. Aquí mueren 500 personas al año, después de haber vivido un tiempito. Es muy hermoso para personas al final de la vida y para personas que, ancianas, dependientes y sus familias, y tiene rincones tan bonitos como los que estáis viendo en estas imágenes. Este también ya es el tanatorio y las salas y el lugar donde acompañamos después de perder a un ser querido, y esta unidad móvil que sale a otros lugares para ayudar en situaciones de crisis, de sufrimiento, de supervivencia del suicidio, etcétera. Bueno, desde este lugar físico, aquí no llueve, brilla el sol, pero ha llovido también recientemente. Con estos objetivos vamos a utilizar los próximos minutos y con mucho espíritu de servicio, a ver si consigo transmitiros algo que nos haga bien, y si no, dejamos al espíritu que haga el resto, además de vosotras y vosotros mismos. Vamos a intentar reflexionar sobre el momento actual. Ya lo hemos hecho porque Ana María nos ha ayudado. El momento actual que estamos viviendo socialmente, en particular nosotros como consagrados, en el que estamos experimentando disminuciones, en este momento todos en la sociedad, pérdidas, retiradas de lugares queridos, cansancios. Hay personas que no levantan la persiana literalmente para abrir su pequeño negocio no pueden ir al trabajo. Nosotros en concreto nos está caracterizando mucho también el envejecimiento cada vez más evidente, y que hoy, esta mañana al menos, no lo queremos negar. Si lo necesitamos negar en otros momentos como un mecanismo de defensa o como actitud, pues esta mañana no lo vamos a negar. Y también con esta situación de pandemia, envejecimiento más pandemia, vamos a compartir experiencias de sufrimiento y esperanza, porque queremos iluminar el momento actual. Además estamos en Pascua, en clave de esperanza y con la pregunta de si nos podemos crecer con ocasión de lo que nos está pasando o no. Bueno, esta primera parte hablo yo, después descansamos y después el Llorén nos organiza por grupos y compartimos y yo ilumino hasta que termine la mañana. Mi intervención va a tener hasta donde me dé el tiempo, porque sin preocuparme, aunque yo hablo deprisa, pero sin preocuparme por si llego al final de lo preparado o no, con mucha naturalidad, querría abordar 3 cosas, así como propio de mi carisma también sanitario, ¿no? 1, ¿qué pasa? 2, diagnóstico. Primero, los síntomas. Segundo, diagnóstico. Tercero, ¿hay tratamiento? Si buscamos tratamiento es porque vamos a reconocer pues, que algo necesita una terapia, ¿no? Así que el primer punto, hechos y síntomas. Hoy, muy breve va a ser obviamente esto. Intentaré subrayar sobre todo el dinamismo de la esperanza y el horizonte de resiliencia. Hechos que nos hacen darnos cuenta de nuestro envejecimiento y de la situación de la pandemia, que ya nos ha ayudado la oración, como hemos dicho.
El segundo punto, que es el diagnóstico, yo lo voy a formular de esta manera. Sabéis que soy, entre otras cosas, un apasionado por el tema del duelo. El duelo es también el proceso de elaboración de pérdidas, no solo por pérdidas de seres queridos, sino también por pérdidas de cualidades humanas, de situaciones humanas y también colectivas, ¿no? Estamos en duelo, voy a afirmar. Y luego podemos también debatir, ¿eh? Y por último, un médico diría, pues vamos a buscar un tratamiento, si es que esto tiene algo de patológico, si es que lo tiene, ¿no? Y si hubiera un tratamiento, yo el de esta mañana diría, pues la dinámica de la esperanza y la resiliencia como horizonte. Nada nuevo, vamos a subrayar algunos aspectos y dejemos a ver, abriendo nuestro corazón, a ver si algo nuevo, pues el Espíritu nos sugiere con ocasión o a pesar de mis palabras. En este tiempo yo también he pensado en estas cosas y he escrito, quien esté al tanto, esto es publicidad pero contextualizando, ¿verdad? Llegó la pandemia la primavera del año pasado, yo estaba trabajando sobre duelo digital, lo dejé porque, en fin, la pandemia entró muy fuertemente en nuestro centro, también en mí, como algunas personas sabréis, ¿no? Y aquí murieron en el primer golpe 34 personas residentes en nuestra residencia, después en el segundo 4, en el tercero no, y en el cuarto 4 oleadas hemos experimentado ya. En la cuarta oleada enfermaron 9 a medio vacunar y vacunaos, y también ahí murió una persona que estaba muy frágil. Y me puse a escribir y a pensar sobre el dinamismo de la esperanza. Bueno, entre unas reflexiones y otras, pues, y otras que he hecho específicamente para este momento, pues van a transcurrir los siguientes minutos. Primer punto, entonces, el hoy de la vida religiosa. Un dato que conocemos y conocemos por experiencia. Y los datos los saco de la memoria de la Confer, del informe estadístico de octubre de hace muy pocos meses, ¿no? Somos muchos todavía, podemos decir, caramba, y qué bien, hoy estamos aquí conectados, ¿no? Somos como congregaciones, fijaos, femeninas 300 y pico, masculinas 100 y pico, todavía somos dignos de decir que estamos muy vivos y punto y seguido, que somos muchos, no lo olvidemos. Fijaos, si nos contamos con números de religiosos en España, este número es importante para decir cuánta vida tenemos. Luego vendrá la otra cara, que es la edad y las circunstancias, ¿verdad? Pero ¿cuánta vida tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? ¿En cuántas casas todavía no hemos bajado la persiana en España? 4.700 y pico al final del año pasado, ¿no? Son pocos los datos, ¿eh? Sin embargo, no neguemos este hecho. En los últimos 5 años, casi 1.000 comunidades religiosas se han visto obligadas, diríamos, no era su deseo, sino que han tenido que hacerlo, a cerrar sus puertas. Bueno, esto nos podría llevar las manos a la cabeza, y en la cabeza hay varias partes, para decir, ay Dios mío, y pondríamos las manos en el pelo. O también podríamos llevarnos las manos a los ojos, que es también en la cabeza, y decir, no lo quiero ver, ¿no? Porque no lo quiero ver porque como mi comunidad está viva todavía y yo estoy vivo, pues ¿para qué pensar desde los datos o en los datos? Mi propuesta de hoy es contemplar esta realidad, aceptarla y no solo contemplarla y aceptarla, sino alguna clave más, a ver si nos inspira una actitud de esperanza. En 3 últimas décadas, esto ya es un poquito más de tiempo, ¿no? Antes decía en 5 años. Ahora digo en las 3 últimas décadas, 30 años, la vida religiosa ha descendido a la mitad. Lo mostramos con este símbolo de la izquierda. A la mitad en 30 años, que todos los que estamos aquí presentes lo hemos vivido, porque todos creo que tenemos más de 30 años. Al mismo tiempo, y como no se puede evitar, la edad media de nuestros religiosos ha ascendido, y es el último dato, ¿eh? No nos preocupamos, que no me voy a centrar en este asunto, pero partimos de este realismo, porque la esperanza, si tiene una característica, es que parte de la realidad, y la resiliencia parte de la realidad, no de negar la vulnerabilidad y la realidad, ¿no? Ahora tenemos en España una edad media de 68 años. En el mundo civil dirían que estamos jubilados desde hace 3 años, ¿no? Obviamente como opción ni nos jubilamos porque nuestra opción es de vida, no es laboral.
también luego se proyecta y se traduce en el apostolado y en nuestra misión. En España tenemos un buen posicionamiento si nos comparamos. Si veis aquí, pues en el mapa de Europa, pues entre España e Italia somos los dos mejores países, hablando cuantitativamente todavía en Europa, ¿no? Y en Cataluña, pues si veis la intensidad de los colores, pues algunas comunidades autónomas tienen un color más clarito, quiere decir que su reducción ha ido más deprisa, mientras que pues, Cataluña todavía está mejor posicionada en cuanto a los números, simplemente. Después de esta constatación, que probablemente sabéis a lo mejor que yo, pero la traigo para partir de la realidad, porque también en el mundo ético, nuestro querido Javier Gafo, que en paz descanse, jesuita, que fue profesor mío en el máster en bioética y en otros momentos compañero y demás, pues, y le tengo mucho cariño al recordarle, decía: la buena ética comienza por los buenos datos. No podemos plantearnos actitudes, virtudes, caminos de acción virtuosos, éticos, sin partir de la verdad de los datos. Bueno, pues ahí quedan muy brevemente presentados. Si miráramos con ojos de análisis gerontológicos, porque somos mayores y tenemos 68 años de media, para que esa sea la media, yo tengo 58, los cumplí ayer. Así que le di gracias a Dios por la vida, que no es cortita, pero estoy por debajo de la media. Para conseguir que la media es esa, es obvio que hay muchos que estáis por encima de ella. Esto es una buena noticia, por un lado, porque Dios nos está regalando una vida larga. Los gerontólogos, al mirar el fenómeno del envejecimiento, que una vez lo escribí en este libro de envejecimiento en la vida religiosa, hace pocos años, ¿no? Pues hablan de que también puede suceder crisis. Y ellos explican, ¿no? Crisis, en griego sabemos, significa oportunidad. Podemos tener crisis de identidad individual y colectiva. ¿Quién soy yo con lo que fui? Caramba. Si fui director del colegio, directora del colegio, y quién soy yo ahora que te necesito el andador o que me estoy dedicando a cuidar a las hermanas, ¿no? O a coger el teléfono y además ahora no puedo salir. Crisis de autonomía, porque a lo mejor yo misma necesito recursos para sobrevivir, recursos materiales y ayudas humanas, ¿no? Y crisis también de pertenencia, porque quien es mayor, quien ha envejecido, por definición se le han ido perdiendo, ya no tenemos padres, abuelos en las familias, los que somos mayores, pues tampoco tenemos a los que fueron nuestros referentes mayores en nuestra vida comunitaria, y esto nos toca, ¿no? ¿Dónde están los míos? Y a los que tenemos una cierta edad, todos tenemos una cierta edad, al ver a los más jóvenes también se nos produce una especie de sensación de rareza, ¿no? Pero si estas generaciones no son como las de antes, en el buen sentido, no solo en el sentido nostálgico. Evocamos los valores del pasado y estaban encarnados en personas que ya no están. Y esta crisis de pertenencia nos puede incluso hacer sentir que vivimos en un mundo extraño a nuestra identidad, ¿no? Y bueno, y por otro lado, segundo, después de estos datos y esta mirada gerontológica que es propia de debemos hacer a nuestra realidad, pues yo no dudaría en afirmar que en parte, como tantas otras personas, estamos en duelo sí. Hemos cerrado obras, no solo comunidades, y estamos cerrando, abandonado presencias, estábamos en lugares que ya no estamos, que para nosotros pudieron ser muy significativos, porque allí teníamos alma, vida y corazón, caramba, ¿no? Y al cerrar comunidades, pues también tenemos un duelo múltiple, se podría decir migratorio. Si alguna vez os interesa el duelo migratorio, por el motivo que sea, pincháis en cualquier buscador de Google y os saldrá el tópico abundantemente, los 7 duelos del inmigrante. Bueno, nosotros podríamos hacer una lista también de los duelos del envejecimiento de la vida religiosa. Tenemos duelo porque hemos perdido liderazgos, porque teníamos roles de gestión, algunas personas y algunas comunidades y algunas instituciones, roles de significado en lugares donde los hemos abandonado y nos ha dolido y nos duele. Esta es la palabra. Duelo, dolus, dolerse, duele. Y no negamos que nos duele esta realidad que nos está tocando vivir. Por otro lado, lo que se refería más en la presentación Ana María, ¿no? Pues esta famosa fotografía que ha circulado y seguirá circulando del sótano, ¿no? No nos cabían los muertos, ¿no? También a nivel provincial, a nivel autonómico, nos encontrábamos
incluso a golpe de funeral. Y ahora estamos cerraditos, es decir, pues como Rosa hoy está en un funeral de la familia, también nosotros, cuando había un fallecimiento de un ser querido o un ser querido en una comunidad, allí que estábamos unos cuantos de las otras comunidades, fuera de nuestra institución y también de las otras por pertenencia, por amor, por fe, por solidaridad. En todo este año estamos hasta sin poder participar en los funerales. Quiere decir que estamos también subiendo el volumen del riesgo de nuestros duelos. Ya estábamos en duelo por los otros motivos. Además ahora, mientras perdemos a seres queridos, como todo ciudadano en todo el mundo entero, pues hasta estamos limitados en esto que significaba la celebración pascual como fuente de consolación y de construcción de fraternidad. Últimamente a lo mejor ya estamos participando en algunos funerales, ¿no? Pero en fin, esto también a mí al menos me está doliendo no poder estar ni siquiera en los funerales, ¿no? Bueno, durante muchos tiempos, yo creo que han durado bastante, décadas, se puede constatar, por ejemplo, si manejáramos un histórico de los números de vida religiosa, ¿no? De esta revista tan prestigiosa que siempre ha profundizado y sigue haciéndolo sobre la identidad de la vida consagrada desde el punto de vista de la fe teológico, ¿no? Pues hemos conjugado verbos que empezaban todos por re. Pues envejecemos, pues tenemos que refundar. Disminuimos de número, pues que tenemos que revitalizar. Somos menos, tenemos que reorganizar. Hasta tenemos problemas para tener superiores y provinciales y demás, y estamos en ello. Los hermanos de San Juan de Dios acaban de fundir las 3 provincias en una en toda España, ¿no? Tenemos que reestructurar. Y en algún otro momento, algún otro teólogo pues hablaba de tenemos que resignificar carismáticamente nuestra realidad, que han sido propuestas que yo diría estaban cargadas de riqueza y también diría, si me permitís, a lo mejor nos han entretenido un poco en el baile de la negación, ¿no? Como si dijéramos que también así a lo mejor mirábamos menos de frente la crudeza de algunos aspectos de nuestra realidad. Estamos en el segundo punto, que es el diagnóstico, ¿eh? El diagnóstico siempre tiene algo de interpretativo en medicina. Después de ver los síntomas, el que hace un diagnóstico los interpreta, siempre hay una interpretación limitada y puede haber interpretaciones erróneas también. Yo creo que hoy, en parte, puede sonar fuerte, pero es dicho con mucho cariño y es una provocación reflexiva también, ¿no? En parte la vida consagrada está como en una residencia de ancianos, en parte, en parte. Esto no quiere decir que estemos muertos, que estamos muy vivos. O al menos está herida, o al menos es obvio que está tocada de envejecimiento. No quiere decir muerte, aquí estamos nosotros esta mañana que tenemos mucha vida y mucha pasión y muchos vínculos y la comunión que caracteriza esta reunión, ¿no? También. Pero tiene que vivir, estamos viviendo, amputaciones, es lo que antes hemos dicho, con números, y casas, servicios, y esto duele. Fijaos, es la hora, a mi juicio, de empezar a aceptar también, a darnos cuenta, a conjugar, que es la hora de dejarse cuidar, de no parecernos a Pedro, ¿no? Tú a mí, Señor, me vas a lavar los pies, yo soy el que tendría que ser el que estuviera lavando. Nosotros nos hemos pasado la vida, por definición, conjugando los verbos en actividad, servir, cuidar, atender, enseñar y otros, ¿no? Y yo digo, ahora es la hora de conjugar estos verbos también en pasiva, dejarse querer y ver qué hacemos con el patrimonio, con nuestro patrimonio carismático de samaritanos. No ha cambiado, a mi juicio, todavía en nosotros el lenguaje. Yo he empezado, por ejemplo, el lenguaje tiene que afectar también a la redacción de las oraciones o a las palabras con las que les presentamos a Dios nuestra vida, nuestros anhelos, nuestras peticiones, nuestras alabanzas, ¿no? Yo al menos visitando las comunidades como superior mayor, pues estoy introduciendo palabras que, que evocan esto. Te presentamos, Padre, nuestro deseo de envejecer saludablemente, de dejarnos cuidar amablemente, de aprender de nuestros duelos que estamos viviendo, para ponerlos sobre la mesa, porque si no los textos están construidos como que nosotros somos los buenos samaritanos. Si veis las viñetas que he cogido de cualquier el libro de viñetas de la parábola del buen samaritano, he puesto aquí una hermana
una hermana tumbada, para decir, podía ser un hermano, obviamente, hermana o hermano, presbítero o no, como está. El asunto es que en el camino de Jerusalén a Jericó había una persona herida y nosotros con facilidad nos identificamos con el buen samaritano y nos exhortamos a ser buenos samaritanos para los demás, ¿no? Ahora creo, esto es lo que afirmo, que tenemos también que reconocernos como heridos necesitados de samaritanos. Y es probable que la provocación de la parábola fuera especialmente por este camino, porque el oyente de la parábola en labios de Jesús, con quien más se podía sentir identificado, era con el herido, no con el samaritano. Y esto de dejarse cuidar por otros, pues es siempre, o será, o seguirá siendo, creo yo, un desafío, ¿no? Los heridos, hasta ahora, en buena medida, afortunadamente también, nos estamos proclamando capaces de organizarnos y de seguir adelante. Y estamos dando respuestas pues para aceptar, para organizarnos, no sé tanto si para dejarnos cuidar, en muchos sentidos sí, ¿no? Quizás en el espiritual nos cueste un poco más, ¿no? En el organizacional, pues decimos, pues necesitamos que vengan a nuestra casa, a nuestras casas, que nos atiendan, porque ni siquiera nosotros, llega un momento en que en muchos lugares pasa esto, no podemos cuidarnos a nosotros mismos. En este proceso de discernimiento diagnóstico quiero decir también esto. Nuestra expansión en el desarrollo de la vida religiosa, en el crecimiento vocacional, había puesto la idea, había puesto las claves interpretativas en la dinámica empresarial en el fondo y con buenos resultados, ¿no? Pues hablábamos bien y con orgullo del aumento de cifras y ahora abrimos una nueva delegación en tal país, una nueva comunidad, un nuevo servicio. Y también esta dinámica de equiparar que cuanto más, mejor, ¿no? Nos expandimos y eso es un valor. Y ahora nos toca reconocer que inevitablemente es a ver qué pasa cuando menos. No cuanto más, sino cuando menos. En esta dinámica de perder que desde el punto de vista teológico está en el corazón de nuestra historia de la salvación, ¿no? La dinámica de la cruz sin caer en dolorismos, ¿no? Bueno, hablábamos de más, entre comillas, sucursales, más servicios, más resultados. Y la dimensión productiva de la vida consagrada, pues en este momento ha perdido su brillo. Ya no podemos decir, y hemos abierto y hemos construido. Yo no me imagino la satisfacción, debía ser tremenda, que experimentaban las hermanas y hermanos que nos han precedido cuando construían, compraban y esos pedazos de edificios, ¿no? De los que para aumentar los espacios formativos, los espacios de servir a la caridad o a la educación, según los diferentes carismas, ¿no? Algunos institutos, es obvio que ahora hay que reconocer, institutos, ya no comunidades ni personas, nos lo dice la Vita Consacrata, de hace unos años ya, corren el riesgo de desaparecer, pero no solo, sino que se pueden contar los que han desaparecido y se puede hablar de la esperanza de vida media también, ¿no? Es decir, hay muchos institutos que desaparecen, ¿no? Los accionistas, entre comillas, o trabajadores de primera línea, en esta mirada empresarial que también nos caracterizó, estamos necesitados ahora de cuidarnos a nosotros mismos y de dejarnos cuidar, inevitablemente. Bueno, pues en esta realidad, la dinámica del duelo, pues nos podría ayudar a preguntarnos cómo tienen que ser nuestros procesos adaptativos. Porque el duelo, si nos tomamos bien esta clave de interpretación o este diagnóstico, nos duele perder, nos duele perder, no en el sentido moralizante de, fíjate, no sabemos ni siquiera perder, no, nos duele, psicológicamente, afectivamente, espiritualmente, nos duele porque crecer era una experiencia de proyección carismática, ministerial y por lo tanto de satisfacción evangélica, ¿no? Podemos acercarnos más a construir el reino en más espacios, ¿no? El duelo es un proceso, en cambio, de elaboración del dolor por las pérdidas. Y el duelo, negado o no negado, aceptado o no aceptado, provoca pensamientos, sentimientos y conductas asociados directamente a las pérdidas. Pensamientos, pues de fíjate qué desastre, culpógenos o no,
sentimientos, se nos puede bajar el ánimo, ¿no? O nos puede generar rabia, y conductas, podemos dedicarnos a la lamentación, por ejemplo, otros tiempos fueron mejor, a cultivar la nostalgia. El duelo, por definición, si lo cogiéramos desde el punto de vista psicoespiritual, podríamos decir que reclama la necesidad de hacer un trabajo. Hay que hacer el trabajo del duelo o las tareas del duelo. Los modelos más conocidos hablan de diferentes tareas y antes lo expresábamos de otra manera. Mi abuela hubiera dicho, pero hijo, lo que hay que hacer cuando pierdes algo es resignarse, resignación cristiana. Y llegó un momento en que esto sonaba mal y sobre todo enriquecidos por las aportaciones de la psicología, pues decíamos, lo que hay que hacer es adaptarse, porque lo adaptativo es bueno y lo desadaptativo genera malestar. Y en otros momentos, pues hemos dicho, lo que hay que hacer es aceptar la realidad, no negarla, que es un mecanismo de defensa. Y en otros momentos, la palabra más presentada sobre la mesa y puesta en nuestros labios es, hay que integrar la realidad que nos pasa. También a la sombra de reflexiones de Carl Jung, discípulo de Freud, ¿no? Integrar la propia sombra, la propia dimensión negativa. Y en otros momentos, pues se ha empezado a hablar de que hay que ver si le sacamos partido, si convertimos las pérdidas, los duelos, en oportunidad de crecimiento humano, de desarrollo. Y hay quien utiliza también esta otra palabra, nos tenemos que reinventar. Y otra vez apareció el re, ¿verdad? Bueno, sea como sea, cuando hablamos del trabajo del duelo, de las tareas del duelo, se suelen presentar 4. 1. Aceptar la realidad de la pérdida. 1. Aceptar la realidad de la pérdida. 2. Dar expresión a los sentimientos. 3. Adaptarse a un mundo en el que lo perdido ya no está. Y 4. Invertir energía afectiva, emotiva en nuevas relaciones. Esto lo dicen en todos los manuales. Yo he publicado ahora, publicaré otro libro añadiendo otras tareas más de carácter espiritual. Bueno, voy a utilizar estas 4 tareas para aplicarlo no a la pérdida de un ser querido, que no es nuestro tema, que también, sino a nuestra experiencia de sufrimiento, dolor por la pandemia y el envejecimiento. Así que, ¿qué habría que hacer para hacer las tareas del duelo? 1. Aceptar. Y esto implica que es obvio que algunos institutos corren el peligro de desaparecer. Implica que también está estudiada la vida media o ciclo vital de los institutos, que es entre 250 a 350 años según los analistas de nuestra realidad desde el punto de vista sociológico. Quienes tenemos ya 400 y pico años, pues estamos por encima de lo que luego es en la realidad la media, ¿no? Una posibilidad sería negar, esto sería un mecanismo de defensa, iría en contra, normalmente como mecanismo de defensa suelen ser inconscientes, pero impediría esta tarea de aceptación de la pérdida. 2, dar expresión a los sentimientos. Nosotros estamos encontrando en nuestras casas, yo creo, desde mi experiencia, y si no la contrastamos después también, pues además de alegrías, tristezas por las pérdidas, ¿no? También resistencia ante las pérdidas, rabia proyectada a veces contra los gobernantes, contra los superiores, locales o provinciales. Pues en ocasiones hay un sabor culpógeno en las reacciones, incluso de autoculpabilización. No nos hemos merecido las vocaciones y aquí tienes servido el plato presente, ¿no? Algunos de estos argumentos obviamente no me gustan, pero me parece que forman parte de nuestra realidad y los estoy poniendo sobre la mesa y es bueno expresar los sentimientos, forma parte del trabajo. Tercero, adaptarse al ambiente en el que el objeto perdido ya no está, en el caso del duelo por una persona, el difunto, ¿no? Nosotros efectivamente tenemos una tarea que es saber vivir sin esos lugares, dejarlos en donde están, que es en el pasado. Recoger las cosas, qué doloroso cerrar una casa y recoger las cosas, como recoger las cosas de una casa de nuestros padres, ¿no? En la vida familiar. Hay quien regalarlas o venderlas, qué doloroso todo esto, forma parte del trabajo del duelo, ¿no? Hay quien se resiste y quiere convertir en el mundo del duelo por un ser querido también, en perenne santuario aquellos lugares que a veces pues hasta dan gastos sin utilidad apostólica, ¿no? Hay personas que
justamente porque les cuesta mucho abandonar ese lugar, cederlo, entregarlo, regalarlo para hacerlo fecundo, haciendo el duelo, no pudiendo hacer el duelo, pues están manteniendo con nostalgia lugares que son tan caros, incluso para vivir a veces pequeñitos grupos comunitarios, ¿no? Que sería más barato vivir en un hotel, porque lo que significa, serán excepciones, pero esto también es una realidad, porque lo que significa mantener aquella casa pues es muy desproporcionado a las personas que habitan en él, ¿no? Y la cuarta tarea del duelo es invertir energía emotiva en nuevas relaciones, en nuevas miradas. Es fácil decirlo, ¿eh? Y yo ahora estoy describiendo. Pues otra cosa es el desafío de llevarlo a la vida, y sobre esto podemos seguir hablando después, ¿no? Es decir, en nuestro caso, me parece de muerte institucional, de muerte en la vida religiosa, no solo de pérdida de hermanas y de familiares, ¿eh? Que ese duelo pues ya lo abordamos en otra ocasión, si es el caso. En esta dimensión de pérdida como disminución numérica y el efecto de la pandemia, yo creo que puede convertirse en una gran oportunidad para apasionarnos por lo fundamental. Quisimos seguir a Jesús pobremente y ahora algunos aspectos de la pobreza nos los están poniendo la vida en bandeja. Es la hora de experimentar una pobreza que dijimos que buscábamos en clave de austeridad, en clave de centrarnos en lo verdaderamente significativo, en el verdaderamente significativo para nosotros, que es el Señor Jesús, ¿no? Y ahora que estaríamos liberados de otras muchas preocupaciones de dinámicas empresariales, pues tenemos el desafío, y nos está costando, estamos aquí diciendo que duelo, ¿no? Sería la hora de experimentar esta oportunidad para centrarnos en lo fundamental. Digo también que es fácil decirlo, pero no porque sea fácil, no puede ser oportuno decirlo, ¿no? Primer punto ha sido un poco de diagnóstico, mirando la pandemia, mirando el envejecimiento, mirando los datos. Segundo punto ha sido un poco de primero los síntomas, segundo el diagnóstico, descripción de esta experiencia de duelo. Quisiera invertir los próximos minutos en proponer algunas pistas de tratamiento, ¿no? El documento, que fue muy rico, ¿no? Y prometía también cosas que están todavía pendientes, vida consagrada, vita consecrata. Hablando de las personas mayores, y es lo que más nos define ahora, decía, entre otras cosas, leo solo la línea roja, decía, ellos, los mayores consagrados, tienen ciertamente mucho que dar. Esto habría que preguntarse cómo traducirlo, incluso si lo queremos aplicar a las personas con Alzheimer avanzado, a ver qué tienen que dar, ¿no? En sabiduría y experiencia a la comunidad, si la comunidad sabe estar cercana a ellos con atención y capacidad de escucha, que por muy bonitas que sean las palabras, serán siempre un desafío, ¿no? Si sabemos estar cerca del envejecimiento como fenómeno, y esto traducido en las personas concretas que se han hecho particularmente mayores, ¿no? Bueno, y ahí habla también de la misión apostólica, que está viva también en el envejecimiento, de esa no nos jubilamos. Este documento también nos exhortaba en clave de ánimo. Yo recuerdo esta frase con nuestro superior general, que en paz descanse, que murió siendo general, y no tenemos todavía, porque llegó la pandemia y nos pilló sin general, ¿no? Pues no hacía más que repetir esta frase. Decía, vosotros, los mayores, no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, y esto es un refuerzo del significado de la reminiscencia, ¿no? Volver atrás en clave positivo, no para dar la vara con las mismas historias, sino para reforzar nuestra identidad, reconociendo los valores del pasado y disfrutando de las anécdotas y de los significados que el pasado tuvo y tiene ahora en nuestro recuerdo, porque es nuestro presente el recuerdo del pasado. Sino tenéis una gran historia que construir. Y esto creo que no tiene que ser leído como en la clave esa empresarial. Atención, atención, que cambiarán las cosas y podremos recuperar y ampliar otra vez los servicios, abriremos las fábricas, entre comillas, ¿no? Nos decía, poned los ojos en el futuro hacia el que el espíritu no ha negado el pasado, que ha dicho que lo tenemos que recordar y contar. Poned los ojos en el futuro hacia el que el espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros y vosotras grandes cosas. Claro, esto de hacer más lo solemos pensar en clave manual, operativa, ¿no?
pues nuestro hacer era enseñar, cuidar, y habría que preguntarse si hacer en nuestra clave no es también dar testimonio, por ejemplo, de cómo envejecer saludablemente, cómo envejecer cristianamente, de tal manera que pudieran decir, mira, ¿qué llevarán dentro para esos consagrados, ¿no? Para estar envejeciendo de esta manera referencial, modélica, ¿no? ¿Qué tendrán dentro para envejecer saludablemente? Estoy dibujando un desafío, un ideal, pues que a veces los vemos tan lejano cuando constatamos que la psicología humana nos caracteriza como a todo ser humano y también nosotros tenemos muchos indicadores de envejecimiento dificultoso, patológico, ¿no? Con todos los... Me pregunto, por ejemplo, ¿cuánto podemos pensar en el apostolado del teléfono? No solo del teléfono que nos satisface nuestras necesidades o que nos genera dependencias, que también estamos en ese baile, en esa película, sino cuánto podemos pensar en el apostolado como medio. En nuestra casa, que algunos conocéis con más detalle, pues algún servicio con ocasión de la pandemia, en el primer empuje del huracán parecía que bajaba las persianas. Centro de escucha, un lugar donde venía la gente por tener problemas, pues dejaron de venir todos, ¿no? Y durante un tiempito nos estuvimos adaptando a ver ahora cómo conectamos por teléfono con la gente que se le ha suicidado a su hijo. Y esto sucede también durante la pandemia, que se le ha muerto a su marido, y sucede también durante la pandemia y algunos duelos de riesgo, ¿no? Bueno, en este sentido nuestro de ayudar de esa manera del counseling en el encuentro individual o grupos de mutua ayuda, nos hemos sentido muy interpelados por cómo hacerlo por teléfono. Pero me pregunto también, las personas que por ser mayores, por no poder salir ahora, por no deber salir mientras las normas nos las indiquen en virtud de la salud pública, la salud comunitaria, hasta dónde podemos pensar cuánto el teléfono nos pueda abrir nuevas expresiones de nuestra vida carismática hacia afuera, no solo para nosotros, ¿no? Pensemos cuánto podríamos ser de utilidad para afrontar este fenómeno que la sociedad está presentando cada vez de manera más consciente, el mundo de la soledad no deseada. Está en los programas políticos, en las administraciones públicas, más locales, autonómicas, estatales. En algunos países ya hay el Ministerio de la Soledad. En fin, está habiendo movimientos que podríamos preguntarnos, ¿y nosotros qué? Si además, dada nuestra propia vocación, podríamos experimentar un desafío particular aquí, ¿no? Por otro lado, se han caído muchas fronteras. A la vez que cerrarse algunas, a mí me hace plantear muchas preguntas, ¿no? Qué sé yo antes daba muchas conferencias, ahora también, pero si antes me gastaba un día o dos o cuatro para llegar al punto y hablar, hoy pues me siento aquí y hablo, y esto tiene ventajas e inconvenientes. Pero también sucede que antes, pues los que nos juntábamos estábamos localizados o habíamos viajado allí. En este mes hemos organizado una jornada sobre la eutanasia, había 800 personas y no sé cuántos eran del otro lado del Atlántico. Quiere decir, muchas barreras se han caído, ¿no? Antes podíamos estar menos en comunión interprovincial porque viajaba el provincial y pocos más. Ahora tenemos más posibilidad y yo me pregunto si no podemos pensar cómo ayudar a los más solos, a los más débiles, a los más lejanos de nuestras propias instituciones, no sea que haya sufrimiento no identificado, no deseado, y el teléfono, con ocasión de la pandemia, se pueda convertir en una oportunidad para dar una respuesta también desde nuestra identidad, ¿no? Me pregunto cuánto ese tiempo liberado que no nos estamos gastando en los desplazamientos, cuánto no podría ser para seleccionar bien lo que leemos. Sabéis que la gente ha leído más en pandemia, no sé si nosotros, pero ha leído lo que tenía, ¿no? Pues qué oportunidad más buena sería, voy a preguntarme lo que tengo pendiente o voy a preguntarme cuánto puedo volver a lo central, también seleccionando mis lecturas, no limitando mis lecturas a lo que se dice en las redes o en los medios, que puede ser entregar la brújula a los que manejan, sin dar la cara, todos estos hilos de la comunicación, ¿no? Bueno, y el último, porque no nos dará tiempo para ser respetuosos, con el penúltimo, el último punto que voy a presentar es este dinamismo. Estamos en la tercera parte, después de datos y síntomas. La segunda fue el diagnóstico, estamos en duelo. La tercera está siendo indicaciones o propuestas, muy humildes, que después pueden concretarse en los grupos más, ¿no? Yo no dudaría en decir, creo que
lo hemos dicho en muchos sitios, que es la hora de la esperanza. Lo ha sido siempre, pero sabéis que la esperanza tiene su lugar particular en el desierto, ¿no? En la estación oscura del sufrimiento. Es un dinamismo. Vamos a masticar un poquillo porque es difícil de tematizar. Es mucho más fácil hablar del amor, así teóricamente. Es mucho más fácil hablar de la fe y podemos hacer tratados de teología, de muchas teologías, fundamental y moral, etc. Es hablar de esta hermana pequeña, como decía el teólogo y poeta francés Charles Péguy, la hermana pequeña de las tres hermanas, es más difícil, ¿no? Y podemos caer también en tópicos superficiales o en frases que contengan la palabra sin explorar su significado, ¿no? ¿Qué es la dinámica de la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué puede significar para nosotras, nosotros, en este momento que hemos descrito? Se podría describir de más maneras, y lo hacéis y lo habréis hecho, ¿no? Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño del hombre despierto, de la persona despierta, diríamos hoy, o como quiera que sea. O sea, si no tenemos esperanza, a lo mejor es que nos dormimos en los laureles. A la entrada del infierno de Dante, la palabra, el lema que se lee, o vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Como para decir, donde no hay esperanza, es un infierno. Dicho de otra manera, en el infierno no hay esperanza, como categoría psicoespiritual más que teológica, ¿no? Podemos abandonar el dinamismo de la esperanza y darnos cuenta de que nos situamos en un infierno, ¿no? Y al infierno hay que bajar también, quizás, como es propio de la dinámica pascual y que lo ponemos en el centro de nuestra atención en el Sábado Santo, lo que significa bajar allí donde por no haber sentimos que no hay ni Dios desde el punto de vista teológico, ¿no? Me acuerdo de haber leído hace años un libro que después vi que había sido traducido en Colombia, La enfermedad, una estación para el coraje, para la valentía, lo tradujeron. Yo lo había leído, como veis es viejo, ¿no? Hace años, que decía, la boca por un enfermo decía, mire, lo he descubierto en estos meses. La esperanza es como la sangre. No se ve, pero tiene que estar. La sangre es la vida, así es la esperanza. Es algo que circula por dentro, que debe circular y te hace sentir vivo. Si no la sientes, estás muerto, estás acabado, no hay nada que decir. Cuando no tienes esperanza, es como si ya no tuvieras sangre. Quizás estés entero, pero estás muerto. Así es. Bueno, una provocación para pensar sobre cómo es la esperanza. En España tenemos, yo por lo menos, el recuerdo, porque lo conocí, compartí con él también algún congreso, de un filósofo, antropólogo, médico, humanista, de alto nivel intelectual y humano, que fue Pedro Laín Entralgo, que en paz descanse, ¿no? Un referente mundial en medicina humanista, ¿no? Él escribió El Tocho, la espera y la esperanza y otras obras de mucho interés. Decía, si lo pensamos bien, en este ratito, estos 5 minutos que nos quedan para seguir hablando de la esperanza, dice, si lo pensamos bien, fíjate que la esperanza, además de ser un dinamismo del ser humano, es también lo específicamente animal. Ahí le tienes al animal esperando. ¿Esperando qué? La presa para sobrevivir, o al enemigo, por si viene, en atención, con mucha atención, para defenderse. La esperanza que nos defiende, la esperanza que nos mantiene vivos. Estar a la espera, lo más específicamente animal, estar en estado de alerta. Laín Entralgo, masticando el concepto este de la esperanza, con el que quiero dar esta parte de tercera de qué hacemos como respuesta ante nuestra realidad presentada, descrita, él hablaba de 3 tipos de esperanza. Yo recientemente he escrito un articulito sobre las 4 esperanzas y las he entregado a Llorens, que después, muy cortito, que después será algo que está disponible como para dejarse interpelar, ¿no? Él hablaba, así para masticar el concepto, de 3 tipos de esperanza, que es más fácil contarlo en francés, porque en ese país francés pues, es diferente attendre, espoir y espérance, y se nota un poco más, me parece, desde las mismas palabras, no sé en catalán, no lo sabría decir. En castellano es diferente, es aguardar
que es un dinamismo muy humano, que lo ejercemos en tantos momentos, ahora lo masticamos un poco más, lo que significa esperar y lo que significa el dinamismo propio de nuestra fe, antropológico también de nuestra humanidad, de la esperanza. Lo contrario de la esperanza no es la desesperación, si lo pensamos bien, porque el desesperado tiene esperanza, ¿no? Solo que está agitado en su dinamismo. Lo contrario de la esperanza es la desesperanza. Y el desesperanzado lo tiene difícil para vivir con sentido. Y el desesperanzado es a lo mejor en el que en algún momento se le enciende alguna esperanza y termina suicidándose huyendo de un infierno que no soporta, que son 4.000 en España al año, una barbaridad, ¿no? Laín Entralgo dice que la esperanza es un constitutivum del ser humano, un modo de ser inherente, como el pensamiento y el amor, que no podemos no tenerla. Si no la tenemos, estaríamos muertos. En castellano, catalán imagino que también, conservamos un rintintín de un proverbio que es: la esperanza es la última que se pierde. La esperanza es la última que se pierde. Es peligrosa esta frase si la llevamos al terreno de la aplicación de las técnicas sanitarias y para justificar que hay que hacer en salud todo lo que esté a nuestro alcance. Podría justificar el encarnizamiento terapéutico, técnico, diagnóstico, pero en fin, salvadas estas barreras, la esperanza es lo último que se pierde, pues se remonta a la sabiduría de la mitología griega, ¿no? Abriendo en la caja de Pandora se van todos los males y el único que queda es la esperanza. Y para los griegos era mirado también como un mal, ¿no? Porque el que tiene esperanza, por ejemplo, de tener un trabajo es porque no tiene trabajo. El que tiene esperanza de tener salud es porque no tiene salud. Bueno, y en otras versiones, y nosotros al menos lo miramos como un dinamismo positivo, pues que tenemos este dinamismo que es compatible con situaciones muy bajas desde el punto de vista humano, si ahora masticamos en estos próximos minutos este significado. También alguna persona puede en algún momento preguntarse: ¿y si esto fuera una mentira todo? Y si escucháramos a los maestros de la sospecha, nos podían decir: eso que vosotros proyectáis hacia adelante es una ficción, ¿no? Y sobre todo lo que proyectáis más allá de la muerte es una expresión de un deseo, y nosotros tendríamos que responder: pues claro que es un deseo, pero aceptar esta provocación, ¿no? Y si la esperanza fuera algo así como la confianza que a las 2:30 pase algo justo en ese día en el que las 2:30 no existe porque cambiamos los relojes, y si la esperanza fuera una engañufla y solo una palabra bonita para decirnos y consolarnos, pseudo consolarnos, ¿no? Bueno, este hombre recientemente fallecido respondía ante la provocación de los maestros de la sospecha, decía: pues claro, también la esperanza puede ser una engañufla, un engaño. Pero él dice: ¿qué instancia me puede prohibir a mí desear, incluso más allá de la muerte? Que con la muerte no se acabe todo. O sea, él dice: ¿a mí quién me impide seguir deseando, tener esperanza? El ser humano está definido así, como anhelante de infinitos deseos nuevos que no terminan de satisfacerse nunca. Así que, ¿quién me impide a mí tener esperanza, aunque queráis decir que me estoy engañando a mí mismo? Bueno, nos podríamos decir: pues mira, hay personas que han sufrido tanto, 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 que son referentes de esperanza, no solamente mirando al Cristo, sino mirando, no sé si conocéis brevemente, 2 minutos más, a Tim Gennard. Tim Gennard, cuando tenía 3 años, su madre lo ató a un palo de la electricidad, lo abandonó en medio del bosque, dormía desnudo en la casita de su perro cuando tenía 4 años. A los 5, precisamente el día de su aniversario, su padre le dio una paliza brutal que lo desfiguró, le rompió las piernas y la nariz. No sabía casi ni hablar. A los 7 años ingresa en un orfanato, le maltrata la institución. A los 9 años, el día de su aniversario, fracasa en su intento reiterado de suicidarse. A los 11 entra en el correccional después de ser acusado injustamente de haber incendiado el granero de una granja donde estaba acogido. A los 12 años se fuga. A los 13 es violado por un señor elegante de los barrios parisinos. A los 14 es prostituido en Montparnasse. Y este hombre, podríamos decir, ¿cómo acabó la cosa? ¿Tenía motivos para la esperanza? Bueno, pues sabemos que es autor de este libro, Más fuertes que el odio. Tim Gennard vive en el sur de Francia, cerca de Cataluña, y alguna vez ha andado por Cataluña hablando y dando alguna conferencia. Es padre de 4 hijos, se dedica a cuidar niños y niñas abandonados y maltratados, ha creado la asociación Altruisme, es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. Encontró en algún lugar razones para la esperanza, que era un libro también de Martín Descalzo, ¿no?
este referente, Víctor Frank, nos diría, pues estoy vivo después de haber pasado por los campos de concentración nazi, sálvense las distancias a lo que estamos pasando nosotros si quisiéramos compararlo. Estamos pasando por un campo difícil, minado, pero sálvense las distancias. Él se habría suicidado, sin embargo encontró en la búsqueda del sentido, ¿no?, en el dar respuesta a los cómo, encontró el modo de sobrevivir con sentido y así es padre de la logoterapia. Si no hubiera lugar para la esperanza, pues no tendría razón Jalil Gibran Jalil cuando afirmaba algo obvio: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes y de esto tenemos esperanza. Me limito a decir las palabras fundamentales. La esperanza, ¿cómo es? Pues tiene apellidos. No es mero deseo, que es el deseo más concreto. No es mera vitalidad de alguien que tiene mucha energía, como supongo que transmito yo al hablar así con tanta pasión y tan deprisa, ¿no? No es eso la esperanza, no es solo eso. No es mero optimismo ingenuo del que mirando la botella la ve medio llena en vez de verla medio vacía, ¿no? Sabéis que el símbolo universal de la esperanza es el ancla, la posibilidad también cristiana, ¿no?, de apoyarse en algún lugar. Para terminar, digamos algunas palabras que definen algunos apellidos de la esperanza. La esperanza se traduce en confianza. Nadie come lo que han cocinado otros si no confía en que está bien hecho y no está envenenado. Nadie entra en un hospital si no confía en que es para bien. Nadie entra en un quirófano y se deja operar y dormir si no confía mucho en los cirujanos. Nadie sube a un avión porque le guste el color del logotipo, si no confía mucho en quien va a pilotar y en conseguir alcanzar el destino anhelado, porque el anhelo, el deseo, es la base antropológica de la esperanza. La confianza no significa inseguridad. La seguridad, dice Santo Tomás, no pertenece a la esperanza. No significa seguridad, sino incertidumbre, esta bendita palabra que ha caracterizado y está caracterizando nuestro momento. Y también se convierte en abandono, como el niño que le tiramos para arriba y está abandonado a que alguien le coja para abajo. Hay momentos, y podríamos decir de nuestra experiencia también, en las que nuestra esperanza se tiene que traducir en un abandono y también se tiene que traducir en paciencia. No hay esperanza sin paciencia. Podríamos decir ahora, pues ya estamos cansaditos de tanta paciencia y de tanta espera, ¿no? Si uno va a una estación, que es un sacramento de esperanza, donde en todas hay una sala de espera, y puede experimentar lo que significa la esperanza, pues no hay manera si no es con paciencia. En todos los lugares, dice la Inentralgo, en todas las estaciones, podríamos decir nosotros, en todas nuestras estaciones de la vida hay una sala de espera, hay un dinamismo para cultivar la paciencia ante aquello que anhelamos que se produzca porque está circulando en el deseo de nuestra esperanza. Y por último, pues otras características de la esperanza son la constancia, la perseverancia, la fidelidad. Bueno, he citado a este poeta, Charles Péguy, que tiene palabras muy bonitas, poeta, filósofo, que le tocó vivir en circunstancias muy difíciles en Francia por tener confesiones, ideas más socialistas que otras y estar dentro de la iglesia les supuso momentos muy difíciles. Charles Péguy, hablando de la esperanza, dice que es como la hermana pequeña de las tres, que va como dando la mano a las otras dos y que parece que tira para atrás porque hay que llevarla y son los mayores los que tienen los gordos conceptualmente, la fe, la caridad, los que pueden tirar de ella. Y en realidad, dice él de manera muy bella, poéticamente, dice, la esperanza es esa niña pequeña que sin darnos cuenta va tirando de los demás hacia adelante. La esperanza como la niña pequeña. Esto es poesía, pero también la poesía es una forma de expresar el dinamismo de la esperanza a través de la dimensión trascendente que a veces se cristaliza en el arte y la poesía es una forma de arte. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por acompañarme este ratito de escucha y toca hacer lo que nos digan los organizadores, que es el punto siguiente. Gracias, Lloren. Bueno, qué bonita es la comunión, por otro lado. Qué bonito es el diálogo y haber ido a los grupos. No sé cuánta esperanza tenía yo,
pero en ellos, pero ahora veo que efectivamente es lo que tenemos que hacer, compartir lo que nos provoca la reflexión. Me alegra mucho que buena parte de vuestras intervenciones, según lo que habéis referido, Ana María, Josep, Toni, Clara, Ramón y en el chat, pues se hayan centrado en esta dinámica de la esperanza, que yo insisto en que está poco tematizada y que, bueno, es una palabra bonita. Pues si es bonita hay que usarla y hay que usarla mucho, porque si no hablamos de esto más, a lo mejor hablamos más de las penas, ¿no? Y podemos convertirnos en incluso pues en expertos en la lamentación de repetición, con el riesgo de caer en la lamentorrea, sin cultivar ese dinamismo propio de la esperanza. La esperanza, ¿cómo se puede hacer operativa? Bueno, entre otras cosas me surgía la idea de invitar a releer o a recordar al menos el preciosísimo documento Spe Salvi de Benedicto XVI. Probablemente haya sido su obra de arte, más allá de las simpatías que podamos tener ante un pontificado u otro. Por encima de todo eso, el documento, si es posible, el documento Spe Salvi es una joya. Para, por ejemplo, para preguntarse ahora y cómo podemos hacer desde el punto de vista de la fe operativa nuestro dinamismo de la esperanza. Bueno, ahí se dice que la esperanza hace al homo viator homo pugnator, dicho en latín, que creo que es una reflexión que añade. Es decir, estamos caminando en medio de este valle de lágrimas, expresado de diferentes maneras, en este duelo. Bueno, pues la esperanza nos hace dolientes, pero currantes, debería, para que sea realmente esperanza, no solo lamentadores, ¿no? Y quejumbrosos, sino currantes para que se haga realidad lo que deseamos. Entonces, ¿cómo operativizar la esperanza? Preguntándonos, ¿para quién puedo ser yo ancla para que se apoye? ¿En quién me puedo yo apoyar ahora que está la barca en medio de tinieblas? Pero de manera muy concreta, ¿no? En lo cotidiano, en las mañanas, en las tardes, en mi alrededor de comunidad. Cuando uno se convierte en lugar donde el otro se puede apoyar, ya está traduciendo el dinamismo de la esperanza. Pero la esperanza, por lo tanto, no es un dinamismo pasivo de hay que cultivar esta palabra bonita, nos cruzamos de brazos y esperamos a que venga un escenario mejor. Eso no es la esperanza. La esperanza es ese dinamismo del que además de hablar hay que operativizarlo en homo pugnator, a ver qué puedo hacer yo en concreto. Nos hemos dado pistas. Podríamos usar mejor el teléfono, que alguien nos decía también en el chat, preguntándonos no solo, o sea, preguntándonos cuánto tiempo lo utilizo y a ver, hay análisis que lo hacen los mismos teléfonos, ¿no? ¿Y para qué? Uno se podría preguntar y hacer un plan. Voy a dar una respuesta de lucha contra la soledad de personas y hacer un plan, personas o grupos que pueden estar sufriendo la soledad no deseada y entonces puedo reducir un poquito de mi curiosidad sobre cosas que no me estén haciendo bien en internet, que sea, por ejemplo, la super información sobre la pandemia, ¿no? Reduzco un poco eso y amplío un poco de la lucha contra la soledad que genera la pandemia y puedo añadir pues 4 llamadas a la semana, una llamada al día, cada uno podrá dar una respuesta. En este sentido, una videollamada a quien nunca descubrió todavía esto y está ya con la cabeza caída. Esa iniciativa de las residencias que hemos hecho tanto, ¿no? Podría entrar a formar parte de una dinámica provincial, de llamar o supraprovincial o intercongregacional, de buscar la soledad para atajarla con nuestro rostro que transmita un poquito de interés por lo positivo o un poquito de interés nuestro por cómo se encuentran las personas. Hay que ayudarse unos a otros. ¿Cómo pueden ayudar los más mayores? No sé si cayó en vuestras manos, los más mayores, a los que siendo ya mayores también les estamos cuidando y tenemos mucha faena, ¿no? Los más mayores, ¿pueden ayudar para algo o son inútiles? Bueno, yo creo que hay una forma de ayudar muy concreta que es conjugar los verbos en pasiva. Lo he dicho muy deprisa, ¿no? Pero que hay mucha tarea ahí. Y es, evangelizar no solo se conjuga haciendo en activa, ¿no? Cuido, hablo, proclamo, presido, sino también se evangeliza, porque son los mismos verbos, en pasiva.
Y entonces superar la resistencia de Pedro, ¿no? A mí me vas a lavar tú los pies, que decía yo antes. ¿Cuánto podría surgir de creativo y de novedoso si las personas mayores, las más malitas, la que parece que son, en algunos momentos se siente como un estorbo, se preguntaran cómo puedo yo testimoniar el dejarme querer de manera evangélica para construir así el reino? Porque a quien me tenga que cuidar le dé gusto cuidarme, porque encontrará en mí los verbos, conjugados los verbos, el verbo amar, porque ven cómo me dejo querer, el verbo cuidar, porque experimentan que es un gusto cuidarme a mí por cómo reacciono. Estos verbos de amar, servir, cómo me dejo servir, dejarse servir, cómo integro yo mis propios límites. Yo tengo un compañero en una de nuestras comunidades que prácticamente no ve nada y tiene 90 y tantos años. Bueno, él camina y demás, y como se orienta muy bien dentro de la comunidad, pues eso le limita solo en algunas circunstancias. Pero una buena parte de su tiempo se lo más cuáles son los factores protectores de resiliencia para poder crecer, porque la resiliencia está por trabajar, es una palabra que también se pone de moda, pero nos podemos preguntar qué ayuda a reforzar, qué ayuda a nivel individual y a nivel comunitario, qué es lo que lo protege y lo que no lo protege, ¿no? No olvidemos, en todo caso, para la intervención que tenía que ver sobre todo la primera de Ana María, no olvidemos sobre todo que los salmos de lamentación en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, tienen varias partes, ¿no? Uno, como decíamos antes muy rápido, uno es quejarse, es lícito quejarse, drenar, ¿no? Hay que narrar los sentimientos que nos produce, pero no hay esperanza si no hay compromiso. No hay verdadera esperanza si no hay compromiso. No es solo confianza para que las cosas se produzcan porque las cosas cambien o Dios intervenga de una manera especial y cambie el curso de la naturaleza, que está siendo bien jodido, a la vista está, ¿no? Y si no es aquí, es allí. Si no es en este momento, es ayer o mañana en la India o en no sé dónde o en Brasil. Entonces, uno de los elementos del dinamismo de la esperanza es preguntarse por qué puedo yo para transformar la realidad. En el modo de pensar, en el modo de hablar, en el modo de hacer y en el qué hacemos. Además de, como he dicho, pues para quién puedo ser yo ancla o en quién me puedo yo apoyar. Esto puede tener indicaciones muy concretitas, ¿eh? Ancla para caminar, ancla para no caer en la tristeza, ancla para que la oración no sea una rutina, ancla en quién a quién me puedo ofrecer para cultivar el dinamismo de la esperanza. Josep decía también esto, ¿no? Estamos heridos. Yo creo que esto hay que reconocerlo, aunque seamos de los afortunados, porque tenemos muchas persianas que todavía levantamos, porque tenemos comida, porque estamos organizados, porque la vacuna en nuestro país sigue siendo gratis, porque a muchos de nosotros ya nos ha llegado, en otros países ya están sufriendo lo que no significa tener oxígeno y solo comprarlo el que tiene dinero y va a comprarse la vacuna los que tienen dinero, en fin, el mundo del mercado ya está entrando en nuestro país, tenemos muchas ventajas por el sistema sanitario que contamos. Bueno, en todo caso estamos heridos en muchos sentidos, ¿no? Esto de dejarnos ayudar, insisto, ha insistido también Josep, ¿no? Nos puede provocarnos, creo que, buenos pensamientos, cómo dejarnos ayudar desde muchos puntos de vista físico. A lo mejor en algún momento también hay que plantearse que si somos sobre todo un grupo de mayores, habrá que explorar. Si antes explorábamos para entender a los jóvenes, habrá que explorar el mundo de la gerontología un poquito más. Pues porque si no, por ejemplo, si no sabemos un poquito de Alzheimer, lo vamos a tener más difícil para ayudar a nosotros mismos a saber cómo procede y ayudar al que a nuestro lado pues ya está teniendo comportamientos de la primera fase, de la segunda o de la tercera, y no sabemos cómo se habla, cómo se estimula, cómo se ayuda a controlar las reacciones propias de la enfermedad, no solo de olvidarse, del perderse, sino de hacer cosas que le hacen daño a uno mismo o a terceros por estar enfermo, ¿no? Bueno, estudiar un poco. Antes nos interesábamos por otras cosas. De la gerontología podría ser una respuesta a la situación en la que nos encontramos heridos antes de la pandemia, como decía Josep. Hay personas que desean morirse, o al menos expresan este deseo. Eso les apoya
a quienes han justificado el marco legal de la eutanasia, ¿no? Yo creo que detrás del deseo, de quienes expresan el deseo de morirse, tiene que haber una oreja muy grande, para ver qué hay detrás. Probablemente esa es la punta de un iceberg. Y es muy posible que para muchas personas, sin juzgarlas, no creo que eso es lo último, si alguien desea morirse, acogemos su experiencia, su realidad, la validamos, intentamos explorar. Y para mí, en muchas circunstancias, detrás se esconde un mensaje diferente al deseo morir. Y está en esta línea: deseo no vivir así. Así no. Eso no siempre es sinónimo de deseo morir biológicamente, biográficamente, ¿no? Sino deseo vivir de otra manera. Por ejemplo, sin ese dolor que no me han controlado, sin esa soledad a la que todavía no hemos dado una respuesta comunitaria o la persona no ha encontrado las estrategias para hacer fecunda o para que no sea destructiva, ¿no? Deseo ayuda para gestionar los pensamientos catastróficos de otra manera, ¿no? Yo creo que estas cosas pueden estar escondidas detrás de la legítima manifestación del deseo de morir. Pero es muy importante, a mi juicio, intentar escudriñar lo que esconde como punta de un iceberg: deseo vivir de otra manera. Las intervenciones de Tony, las dos me han parecido elegantes también, ¿no? Esto de trabajar con los laicos es una cota de conquista, ¿no? En los colegios y en otros espacios, ¿no? Es un signo de esperanza. Yo os transmito alguna experiencia muy sencilla. Yo creo que con los laicos no solo hay que trabajar con aquellos que estén dispuestos a dar continuidad a nuestro carisma en la vida de la Iglesia, que es más rica que la vida consagrada y que la vida clerical, ¿no? Sino que es la vida de la comunidad creyente, y por lo tanto los carismas se encarnan en efecto en las diferentes formas de vida y también en los seglares. Pues qué bien cuando conseguimos, yo lo hago con una cierta frecuencia, por ejemplo, invitar a un seglar a hablarnos, a seglares y religiosos, sobre nuestro fundador, por ejemplo. Es decir, el conocimiento de nuestro fundador y las implicaciones de nuestros fundadores y fundadoras y las implicaciones carismáticas del conocimiento de nuestros orígenes no es patrimonio exclusivo de los religiosos y religiosas, sino sería un modo de pensar en los seglares como los herederos de un patrimonio que se encarnó en nosotros, ¿no? Entonces, pues hace muy poco, una de nuestras colaboradoras ha escrito un libro nuevo sobre San Camilo, después de investigar. Lleva años hablando. Bueno, lo mío es un ejemplo, como tendréis muchos también, ¿no? Pero yo quiero subrayar esto: la bondad de convertirlos a ellos en protagonistas de la exploración, del conocimiento, del carisma, para que ellos también sean los que nos ayuden a redescubrirlo. No lo teníamos congelado en nuestra forma de vida y lo transmitimos a los siguientes, que serán los seglares, sino lo buscamos, lo exploramos juntos. También yo seguro que lo estaréis haciendo de esta manera o de otras más con gran bondades, ¿no? Qué bien, Clara, que subrayes el duelo como oportunidad y que se fortalece la comunión. Pues lo estamos viviendo hoy y lo estamos viviendo de diferentes maneras, y creo que quedan cosas por descubrir. Antes hacía falta un avión para atravesar el Atlántico, por ejemplo, algunos superiores, ¿no? Y ahora tenemos todavía por descubrir cómo tenemos límites, ¿no? Y, por ejemplo, no podemos celebrar capítulos online y demás. Tenemos límites y se irán dibujando nuevos escenarios en el futuro de la animación interna y del gobierno también, ¿no? Estamos todos con los capítulos pospuestos, muchos, para quién sabe cuándo, ¿no? Pero qué bien que todavía exploremos los posibles, sobre todo para salir al paso de las pobrezas y de las exclusiones dentro de los vínculos, que no haya comunidades excluidas de la comunicación, grupos de personas excluidos. Que bien que unos se conviertan en los que arrancan el Zoom para otros, no solo para sí mismos, que pueden recibir algunas actividades. Yo creo que están todavía por explorar, también para mí, ¿eh? Si una comunidad necesita estimulación espiritual,
psicológica. Antes, a lo mejor, pues se reducía a la venida de quien presidía la dimensión sacramental a la comunidad, ¿no? La dimensión espiritual está también en manos de animadores diferentes, que a lo mejor no lo habíamos pensado. ¿Cuánto nos pueden animar espiritualmente otras personas en lo comunitario local, comunitario provincial o intercongregacional, en clave de animación espiritual, no solo de celebración, ¿no? Además de celebración. Hay aspectos que están siendo por explorar. Me ha gustado mucho la reflexión de Ramón, francamente, que dice que es una oportunidad para leer en clave de fe, ¿no? Bueno, yo participé, os lo digo como una experiencia que me ha resultado muy interesante para mí, ¿no? El cardenal Walter Casper escribió un libro con otros cuantos autores, teólogos, titulado Dios en la pandemia. Hay poquito, no hay mucho de respuesta sobre cómo leer nuestra realidad desde el punto de vista también teológico y como signo de los tiempos en clave reflexiva, ¿no? Bueno, a mí me invitó y el prólogo nos lo hizo el Papa Francisco y circula por ahí, está en la editorial Salterre. Pero lo quiero contar no solo para hablar de ese libro, que es una respuesta, ¿no? Cómo leer el fenómeno de la pandemia desde los signos de los tiempos y en clave teológica también, sino para seguir preguntándonos esto. Afortunadamente no nos ha pasado como con otras enfermedades. Yo atento a la teología del sufrimiento y demás, pues con otras enfermedades enseguida salió alguien levantando la mano, algún cardenal, algún obispo, algún cualquiera, levantando la cabeza, la mano diciendo, ¿ves? Castigo de Dios, nos lo estábamos ganando. Todavía tenemos este peligro, ¿eh? Este peligro está siempre sobre la mesa. En lugar de preguntarnos, a ver qué nos está diciendo la vida, qué nos está diciendo el Señor para dar unas respuestas. Las respuestas no tienen que ser solo teóricas. La respuesta, por ejemplo, de la prevención es ya una respuesta, ¿eh? Está habiendo negacionistas también dentro, resistentes dentro, digo, de nuestras casas, de nuestras instituciones. Termino enseguida. Por ejemplo, anecdóticamente, en un país nuestro ha habido que cerrar una comunidad porque los capellanes se han negado a vacunarse. El hospital les ha dicho, pues aire, fuera de aquí. Y fijaos, sé que tontería, pero que realidad. Y la comunidad entera ha habido que cerrarla por, o sea, negacionismo a la vacuna, a la importancia de la virulencia de este virus, ¿no? Con sus diferentes replicaciones, lo tenemos dentro y se traduce en diferentes conductas. Personas que se resisten a ponerse la mascarilla, nosotros lo hemos visto mucho, ¿no? Porque sabéis que también cuidamos en enfermerías religiosas de varias instituciones y ahí tenemos 1000 personas cuidando en instituciones en 72 centros en España, hay otras, ¿no? Pues hemos experimentado como en muchas comunidades había resistencia a ponerse la mascarilla. Bueno, pues esto también, digamos, es una respuesta que nos hace preguntarnos, a ver, que tenemos que animarnos porque la esperanza también se traduce en la solidaridad para la prevención. De lo contrario, pues nos convertimos en cómplices y en agentes de transmitir el virus sin colaborar para que esto pare. Me parece que he tocado un poquito, unas cuantas de vuestras intervenciones para reaccionar, no para resolverlos mágicamente, pero sí para reaccionar y decir algo. Sigo disponible en todo caso si el orden del día lo permite, ¿eh? Adéu, bon dia. Bon treball.